Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar continuación, ¿verdad?, con lo que es la exposición didáctica. Bueno, primeramente, ¿qué es la parálisis cerebral infantil? Lo vamos a entender que es un término usado para describir el síndrome producido por una lesión o daño del sistema nervioso central durante un periodo crítico de su desarrollo, con manifestaciones clínicas tan variables como cada niño quien la presenta, pero que comparten en común el compromiso neurológico motor. Bueno, tenemos ahí una clasificación de parálisis cerebral infantil según la gravedad del paciente, porque hay otras clasificaciones, pero nos vamos a basar y vamos a hacer énfasis en esta. Bueno, como podemos observar, tenemos 5 niveles según el grado de la parálisis cerebral infantil. Y ahí vemos el nivel 1, que es un paciente que camina sin restricciones, sin problema alguno. El nivel 2, que es un pacientito que tiene su marcha, ¿verdad? Pero no necesita de apoyo, pero sí es limitada. El nivel 3, que es un paciente que necesita apoyo para la marcha. Nivel 4, es un paciente que necesita movilidad asistida por otras personas. Y el nivel 5, que es un pacientito, ¿verdad?, dependiente de silla de ruedas. Acá cabe mencionar algo, ¿verdad?, y recalcar un poco que nuestro pacientito, ¿verdad?, que tuvimos en hospitalización, al inicio, él inició en un nivel 5, ¿verdad? Era un pacientito que no se sostenía por él solo, dependiente de silla de ruedas, y estaba en este grado, ¿verdad?, nivel 5. Y ahí, pues, recordando un poco, retroalimentando lo que Liga Escalante pues ya nos explicó, a realizar una evaluación con la gráfica de crecimiento para niños con PCI, pues vemos que el niño estaba completamente normal. Ahora bien, vamos a ver ahora algunos factores de riesgos no modificables asociados a la parálisis cerebral infantil. Y entre ellos tenemos factores maternos, ¿verdad? Y entre esos están enfermedades autoinmunes, podemos poner de ejemplo el lupus, infecciones intrauterinas, traumatismo de la madre, sustancias tóxicas, consumo, ¿verdad?, de sustancias tóxicas, alteraciones de la placenta, trombosis durante el embarazo, cambios vasculares crónicos, podemos mencionar hipertensión durante el embarazo, y en caso, ¿verdad?, ya del bebé, prematuridad, fiebre materna también durante el parto, traumatismo, bajo peso del bebé, malformaciones congénitas, retraso en el crecimiento intrauterino, infecciones, traumatismo craneal del bebé, estatus convulsivo. Recalcamos un poco este estatus convulsivo porque nuestro paciente hospitalizado, ¿verdad?, fue lo que le causó lo que es la parálisis cerebral infantil en ese momento. Paro cardiorrespiratorio, intoxicaciones y deshidratación grave del bebé. Bueno, vamos a otro punto también importante, como son los factores de riesgo modificables en la parálisis cerebral infantil que contribuyen a la malnutrición. Quiero hacer mucho énfasis en esto porque la mayoría de pacientitos con parálisis cerebral infantil van a tener estas dificultades. Creo que a nivel hospitalario nos hemos dado cuenta de que esos pacientitos van a tener 2 o 3 características de estas que vamos a mencionar ahora. Y también, ¿verdad?, cabe mencionar que podemos tratarlas con el abordaje nutricional que nosotros pues vamos a realizar. Primeramente, reflujo gastroesofágico, retraso del vaciamiento gástrico, alteración del peristaltismo esofágico e intestinal. Esto va a ser bien crucial. Sabemos que el sistema nervioso central está en conexión con el sistema nervioso entérico. Entonces nuestros pacientitos, ¿verdad?, van a tener esa dificultad. Como nutricionistas tenemos que saber hacer ese abordaje, ¿verdad?, en cuanto a qué tipo de alimentos nosotros vamos a brindar. Alimentos que no provoquen reflujo, ¿verdad?,
como cuáles, secretabogos, cítricos, alimentos irritantes que pueden complicar al paciente. Entonces, por eso son factores modificables. Déficit de micronutrientes, saber, ¿verdad?, qué tipo de déficit ellos pueden presentar por este tipo de cuestiones, ¿verdad?, que ya mencionamos anteriormente. Estreñimiento es muy común también en los pacientitos. Disfagia. Para la disfagia tenemos que saber brindar, ¿verdad?, los líquidos, pero espesarlos. Y los alimentos en consistencia de puré, dependiendo de la vía de administración que elijamos como nutricionistas. Cialorrea, ¿verdad? Hay algunas técnicas también, aspiración también para eso, porque nos vamos a topar, ¿verdad?, con esos pacientitos, pues que es una cialorrea frecuente, muy frecuente. Retardo en el crecimiento, infecciones respiratorias y enfermedad pulmonar crónica. En estos casos, ¿verdad?, podemos hacer un abordaje con dietas muy bajas en carbohidratos para que los pacientitos pues no se cansen. Y dependiendo, ¿verdad?, también la vía de administración que nosotros elijamos, pues podemos hacer ese abordaje para evitar ese cansancio, ¿verdad?, por las enfermedades pulmonares o respiratorias pues, que se presentan. Pérdida de peso, gasto energético alterado. Vamos a saber que si bien es cierto, el pacientito tiene parálisis cerebral infantil, pero algunos de ellos tienen movimientos involuntarios y son movimientos frecuentes, lo que van a llevar que ese paciente tenga un mayor requerimiento energético. Y de manera contraria, también van a haber pacientitos que van a estar completamente encamados sin ningún movimiento. Van a necesitar un requerimiento energético más bajo. Por lo cual, ¿verdad?, el gasto energético va a estar alterado. Alteración del comportamiento. Esto es muy importante porque el pacientito muchas veces va a tener hambre, está irritable. Entonces tenemos que tener esa conexión con el cuidador, con la madre, con el padre, de quien esté ahí, que pueda observarlo y pueda identificar por qué se molesta, por qué se enoja, por qué arrugar su carita, ¿verdad? Todo eso tenemos que estar como bien al pendiente como nutricionistas para poder identificar por qué el niño está actuando, por qué el niño está molesto, por qué el niño no quiere comer. Ahora bien, vamos a los objetivos nutricionales. Primeramente, clasificar el estado nutricional para realizar la intervención nutricional oportuna. Inicialmente, ¿verdad?, identificamos pues que nuestro pacientito tenía desnutrición. Objetivo número 2, garantizar un aporte adecuado de macro y micronutrientes de las necesidades energéticas de forma individualizada para brindar un soporte nutricional adecuado. Sabemos que estos pacientes van a ser completamente individualizados. No los vamos a enfrascar, ¿verdad?, en que por ley va a tener un porcentaje así, no, sino que cada quien va a tratar a su paciente de manera individualizada, dependiendo de sus patologías, dependiendo, ¿verdad?, de qué queremos subir, qué queremos bajar, completamente individualizado. Y evitar el agravamiento y progreso en el deterioro del estado nutricional en conjunto con el equipo multidisciplinario. Quiero hacer mucho énfasis en este tercer objetivo, porque el equipo multidisciplinario es el que va a lograr el éxito o el fracaso del paciente que nosotros estamos abordando. Si trabajamos en conjunto, si consultamos esas dudas, si despejamos esas dudas, pues el pacientito pues va a salir adelante. Y es lo que hemos visto, ¿verdad?, pues con el paciente que hemos abordado. Atención nutricional en el paciente con PCI. Primeramente, los antecedentes clínicos, ¿verdad? Ya escuchamos algunos. Si fue a término, si no fue a término, cuánto pesó, cuánto talló, de qué está compuesto su grupo familiar, el grupo de integrantes, si vive en una zona rural o urbana, quién lo cuida, que es muy importante, quién le brinda sus alimentos, ¿verdad? Todos esos antecedentes es importante conocerlos
¿verdad? Porque ingresó, a donde estuvo anterior al hospital, ¿verdad? En el cual lo tratamos, por qué pasó, todo eso tenemos que estar bien al tanto. En cuanto a análisis bioquímicos, sí, ¿verdad? Es otro factor que también tenemos que tomar muy en cuenta. Sabemos que es la base del abordaje también que vamos a dar, dependiendo de sus resultados. Y pues como ya se mencionaron, ¿verdad? Hemoglobina, glucosa, colesterol, triglicéridos, todos los exámenes sabidos y por haber tenemos que tomarlos en cuenta. Transaminasas, si hay, glucosa y también, ¿verdad? Lo que es la química sanguínea. ¿Por qué no? Y si hemos identificado, incluso ya la licenciada pues, nos comentó y nos dijo que sodio en un momento pues estaba disminuido. Entonces tenemos que estar muy al pendiente trabajando con el equipo multidisciplinario para poder abordar en el momento adecuado que el paciente lo está necesitando. Evaluación del estado nutricional, pues utilizamos la gráfica, ¿verdad? Del Ministerio de Salud, ¿verdad? Con los diferentes indicadores, peso edad y peso talla. Sabemos que al inicio, pues nuestro pacientito sí estaba con desnutrición. Progresivamente, ¿verdad? A medida pues que pasaba el tiempo, el paciente, gracias a Dios, logró salir de eso y tenía una evolución pues muy buena. En cuanto a la historia dietética, un factor muy fundamental en el cual tenemos que estar bien pendientes porque tenemos que saber si el niño, ¿verdad? Anteriormente, qué era lo que comía, si consumía el 100% de sus alimentos, qué le gustaba, qué no le gustaba, cuáles eran sus alimentos preferidos, qué consistencia, cuántos tiempos de comida realizaba, si realizaba merienda, los horarios, ¿verdad? También de comida, todo eso es sumamente importante conocer y saber al respecto. En cuanto a la planificación del soporte nutricional, ¿verdad? Pues como ya se explicaba anteriormente, evaluando, ¿verdad? La vía de administración, pues optamos por un soporte médico nutricio enteral con fórmula polimérica completa para paciente pediátrico y también, ¿verdad? Ahí pueden observar ustedes de cómo es que nosotros, ¿verdad? Enviamos las tomas al servicio de hospitalización. Esto sí debe de ser muy importante, estos datos que ustedes observan, porque el personal que lleva, ¿verdad? Lo que es esa fórmula enteral, llega al servicio y enfermería se encarga de colocar y administrar lo que es el soporte nutricional. Y ellos van a ver esas medidas, ellos van a ver el volumen y en base a eso, pues van a colocar en la bomba de infusión y se la van a colocar de la manera más correcta. Entonces también hay que tener mucho cuidado al respecto. Cabe mencionar, ¿verdad? Pues como la licenciada nos lo explicaba anteriormente, pues que se brindó una alimentación también, un puré de 4 onzas. No se terminaba el puré de 4 onzas, ¿verdad? Eso hay que recalcarlo. Pero ¿por qué optamos de darle ese puré al niño? Porque ustedes podrían decir, tenía esofagitis. Sí, ¿verdad? ¿Le dolía el tragar? Sí, pero también con los niños con parálisis cerebral infantil, como ya lo vimos anteriormente, sabemos que les cuesta mucho, ¿verdad? Ese peristaltismo. Y si nosotros dejamos esa vía sin recibir alimento, pues se nos puede atrofiar todavía más. Entonces fue muy importante continuar estimulando, ¿verdad? Esa vía para que el paciente no se le barriera esa barrera también intestinal. Sabemos que es parte de la función inmunológica y tenemos que estar muy al pendiente de eso. Entonces, fue una técnica que nos ayudó mucho para después, ¿verdad? Cuando el pacientito ya iniciara su alimentación, pues el cuerpo no sintiera ese cambio pues que iba a tener. La educación alimentaria y nutricional sabemos que es muy importante, básica, ¿verdad? En estos casos,
porque hay momentos en que la mamá no sabe qué consistencia va a dar, ¿verdad? En los alimentos a su hijo. La madre no sabe, ¿verdad?, qué posición debe de adoptar para poder alimentarlo. Y tantas, ¿verdad?, interrogantes que puede tener, pero nosotros como nutricionistas podemos abordarla de esa manera y enseñarle y educarle al respecto. Cabe mencionar, ¿verdad?, que educación alimentaria y nutricional se debe de brindar cuando el pacientito está dentro del hospital, porque ahí está el cuidador, ahí está la madre, y ella es la que va a estar pendiente de él. Y también, ¿verdad?, en la consulta externa, esa educación alimentaria y nutricional también se debe de brindar de la manera más adecuada. En cuanto a las subsecuencias hospitalarias y referencia en consulta externa, este punto es de recalcarlo, porque creo que la razón de ser de nutricionistas es de estar bien al pendiente del paciente, tanto hospitalizado como en la consulta externa. Entonces creo que subir, ¿verdad?, al piso y preguntar cómo está el paciente, ya comió, no comió, si le pasaron la enteral, no se la han pasado, ver si se la colocaron a la hora adecuada o no. Es de suma importancia saber cómo va evolucionando el pacientito, pues es satisfactorio poder hablar con el cuidador, con la cuidadora y decir si ha visto mejoría, ¿verdad? Si se terminó su puré, si lo rechazó o por qué pasó, ¿verdad? Todo eso es importante, pues, conocerlo. Y también, ¿verdad?, en la referencia a la consulta externa, creo que es sumamente importante para poder llevarle esa continuidad al paciente. Y bien bonito darnos cuenta cómo el paciente de la hospitalización se le da referencia a la consulta externa y ahí sigue sus controles, sus subsecuencias y se va viendo esa mejoría en cuanto a su estado nutricional. Aquí quiero mostrarles una comparativa, ¿verdad? Más que todo, evaluación del estado nutricional inicial en el hospital y el resultado del estado nutricional subsecuente ya en la consulta externa. Podemos observar, y quiero hacer énfasis en algo, pues el pacientito ingresó con un peso de 13.5 y vemos que tenía un diagnóstico nutricional de desnutrición. Y ya en la consulta externa, ¿verdad?, el último control que se le ha realizado ahí, pues el paciente está con un peso de 20 kilos. Podemos ver el gran progreso pues que él ha tenido y vemos que él se encuentra ya en un estado nutricional normal, ¿verdad? Entonces esa es la satisfacción como nutricionista del buen abordaje pues que se le está brindando al pacientito, tanto en hospitalización como en la subsecuencia ya en la consulta externa. Y ahora vamos con la educación alimentaria y nutricional en pacientes con PCI. Primeramente, ¿verdad? Esto se va a adaptar dependiendo de la vía de administración que nosotros elijamos, ¿verdad? Y uno es el uso de espesantes orales para evitar el riesgo de aspiración. Con el hecho de ser PCI, lo veíamos anteriormente, ¿verdad?, al inicio, y sí es importante la consistencia de los alimentos. Deben de ser en forma de puré y evitar los líquidos como tal para evitar ese riesgo de aspiración. Así que todo debemos de pesarlo y conseguir esa consistencia en forma de miel. Utilizar alimentos de diferentes fuentes. Eso es crucial. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurar que todos los macro y micronutrientes estén dentro de la dieta de nuestro paciente y buscar las técnicas, ¿verdad? O las formas de cómo hacer para que él pueda consumirlos y que sea una alimentación completamente variada. Reeducación terapéutica en consistencia de alimentos de acuerdo a la afectación oral y evolución del mismo. ¿A qué se refiere esto? Nosotros, ¿verdad?, como nutricionistas, no tenemos que enfrascarnos en que un niño con PCI solamente va a consumir sus alimentos en puré. Es cierto, es la mejor consistencia, claro, pero también tenemos que ver y ir más allá. Si nuestro pacientito puede ir tolerando consistencia.
Y para poner un caso, ¿verdad? Podemos iniciar con purés, luego alimentos en trocitos pequeños y pues finalmente, ¿verdad? Ver si ya tolera solo alimentos enteros, claro, de consistencia blanda, pero tenemos que ir viendo más allá, no solo quedarnos con puré y hasta ahí, no, sino que ir progresando también la dieta de nuestro paciente. Suplementación oral es importante. Sabemos de que siempre van a haber deficiencias de micronutrientes, pero si nosotros suplementamos, ¿verdad? De manera oral, pues va a ser menos esta deficiencia que puede haber en nuestro paciente. Establecer horarios y tiempos de comida dependiendo del grado de dificultad de la deglución. También sabemos que el periodo de tiempo de esos pacientes para que puedan ingerir sus alimentos es sumamente grande. Sabemos que es agotador para el cuidador, para la cuidadora, para la madre, estar alimentando al paciente. Entonces es importante que nosotros podamos distribuir esos horarios. No solamente 3 tiempos, no, si es posible 6, pero que el paciente pueda ingerir sus alimentos. Es también de importancia, ¿verdad? Poder darlo a conocer. Y que sean alimentos, ¿verdad? En pocas cantidades, de consistencia adecuada, ¿verdad? A medida de la tolerancia, pues que él vaya teniendo. Orientar a la familia sobre la buena postura estable y cómoda al comer. Es importante orientar al cuidador o al familiar, a la madre, de cómo debe colocar al niño para poder brindarle esa alimentación. En caso, ¿verdad? Pues que el niño se pueda sentar, tenemos que explicarle a la madre que debe de estar completamente erguido, inclinado un poco hacia atrás y la barbilla debe estar hacia abajo, ¿verdad? Y la cuchara con la que va a dar el alimento, pues debe de ser de frente al niño. Y de esa manera, pues vamos a lograr, pues que nuestro pacientito pueda ingerir los alimentos de una mejor manera. Y así, ¿verdad? Hay otras técnicas, pero esa es una en la cual podemos darle a conocer a la madre cómo debe de realizar. Valorar la capacidad de comprensión del niño con parálisis cerebral infantil y el poder de ejecución de órdenes sencillas. Esto es sumamente importante debido a que hay momentos en que nosotros no sabemos cómo el niño reacciona cuando le gusta un alimento o cuando no le gusta, pero la madre sí lo sabe identificar. Para poner un ejemplo, ¿verdad? En el hospital siempre en el servicio de pediatría, las mamás son muy especiales y conocen a sus niños perfectamente. Bueno, abordé este pequeño, ¿verdad? Con PCI y pues la madre estaba dando un puré y yo veía que el niño lo estaba rechazando y le digo yo, no lo tolera. Yo, ¿verdad? Incluso yo como nutricionista le dije, no lo está tolerando. Y me dice la mamá, no es eso. Y me quedé yo observando, ¿verdad? Y me dice, no, cuando él me mueve los ojitos, él me quiere decir que no le gusta. Entonces, me dio una pauta, ¿verdad? Y me dio una apertura para poder indagar más en esas cuestiones que como nosotros, como nutricionistas, quizás lo vemos pequeño, pero nos puede abrir puertas para saber de qué manera lo podemos abordar con los alimentos que le gustan, con los purés que le gustan, con las consistencias que le gustan. Y pues finalmente la utilización de técnicas para ayudar al niño con PCI a consumir sus alimentos, pues ya mencionaba, ¿verdad? Algunas, también los utensilios, ¿verdad? Que utiliza pues para ingerir los alimentos, por ejemplo, las cucharas, los tenedores que utilice, si es posible que sean de goma, que sean resistentes y que tengan el mango, ¿verdad? De esos cubiertos anchos. Deben de ser gruesos para que no le cueste al niño poder agarrar, ¿verdad? Esos utensilios. Y bueno, finalmente, como conclusión, la PCI requiere un abordaje multidisciplinario
en el que cada especialidad debe contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños, a disminuir la afectación de los procesos de succión, masticación y deglución que condicionan la alimentación y el estado nutricional del paciente. El reflujo gastroesofágico y la disfagia son complicaciones comunes en los pacientes asociados a la PCI, por lo que el rol de la nutricionista de forma interdisciplinaria debe conocer y aplicar estrategias y modificaciones dietéticas individualizadas y reconocer la experiencia del cuidador del niño para favorecer el consumo de alimentos y mejorar el estado nutricional. Gracias.